Autores en cuarentena. La memoria obstinada de Puerto Vírgenes, Claudio Invernici. Cualquiera hubiera asegurado que esa historia iba a rendirse por vieja o desaparecería por puro olvido nomás. El inglés llevaba 60 años muerto y se suponía que su nombre iba a diluirse en otras leyendas nacidas en las nuevas generaciones. Sin embargo, los vecinos de antes, quienes a través del tiempo contaron los hechos de distinta manera y encontraron diferentes culpables, terminaron por dar a los sucesos un lugar en la eternidad de Puerto Vírgenes. Después de eso se sabe, es muy difícil que la verdad final salga a la luz por imperio de ocultamientos deliberados al principio y luego, justamente, por esa construcción arbitraria que la memoria colectiva hace de los hechos, sobre todo si son violentos. Aún así, en caso de llegar a la verdad, siempre estarán aquellos que crean en ella y los que no, aquellos que conserven su propio relato de los hechos, el de sus padres o el de sus abuelos, y los que se dejen vencer por la lógica de las evidencias. Es comprensible. La invención es magia y la realidad una revelación desnuda y fría como una piedra apoyada en la frente. En el balneario, quien llegaba a la primavera sin irse o sin morirse, podía sentir que la salvación estaba cerca. Todos los inviernos los vecinos mayores especulaban con que se iban a quedar solos. La melancolía transitaba las calles desiertas y el salitre oxidaba todo lo que encontraba a su paso. Pero la soledad, que en cada mes de junio se inauguraba como la vez definitiva, encontraba combatientes invencibles que lograban salvarse reinventando historias viejas, crónicas de violentas traiciones de la época en que se estaba fundando Puerto Vírgenes, o hablando de los vecinos simplemente. Si bien era junio cuando Sergio Arrante subió al ómnibus que lo llevaría al balneario, los rostros de los pasajeros no tenían el semblante propio de esa época sin devenir. A su lado se sentó el policía Elso García, miembro de una familia con una fuerte e indeclinable genética a través de 4 generaciones. Mentón grueso, pelo rubio y cerrado sobre la frente, ojos claros y hundidos, enterrados en un fuerte marco óseo y piernas largas y finas como de tero prevenido que mira por encima del pasto. Desde tiempos viejos esas características físicas habían poblado el balneario, aunque la similitud no se repitiera en las almas. Había Garcías buenos y los había malos, pero también existían los anodinos, como en cualquier linaje que se precie, los desapercibidos durante sus vidas y más aún durante sus muertes. Todos los vecinos de Puerto Vírgenes conocían y compartían el secreto de que ellos eran hijos, nietos y bisnietos del fundador de barrios y ciudades enteras, que también había tensado su brazo y su imaginación para la concepción del balneario. Ese hombre fuerte había identificado a la bisabuela de Elso García en la cocina del Gran América Hotel. Y en un día de esos, probablemente de poca actividad, se comenzaron a gestar los encuentros furtivos, las escapadas imposibles e intensas con que se dio inicio a la descendencia no reconocida pero genéticamente evidente del fundador. Apenas se sentó, Elso miró a Sergio y como si lo hubiera visto el día anterior, sin saludarlo previamente y con la confianza ancestral de haber sido paridos en la misma geografía de cerros e isla, le puso una mano sobre la rodilla y en una sola pregunta explicó el cambio de ánimo que había en el balneario. «¿Entérate lo de la inglesa, Sergio?» «No, no me enteré», respondió sin ganas de entrar en conversación, abrumado por una situación compleja que le había tocado vivir y de la cual necesitaba escaparse. «La nieta de Beck», aclaró el policía. «Estuvo en la comisaría haciendo algunas consultas y quedamos en vernos ahí apenas llegue». «¿Qué Beck?» «Beck, muchacho», insistió. «El inglés, el muerto de las rocas», agregó. Sergio no respondió, pero recordó con claridad el caso del inglés. Además, ese tono de obviedad con que le había hablado el policía
tan propio de Puerto Vírgenes, lo divirtió. Recostó el asiento y se entregó a la voluntad de su compañero de viaje. No lo hizo con la piedad leve con que alguien se entrega porque no tiene más remedio, sino que lo hizo de un modo consciente y con la disposición única de quienes disfrutan escuchando episodios del pasado. La memoria obstinada de Puerto Vírgenes, Claudio Invernici. Leer es un acto de resistencia.